El agua es la esencia de la vida, un elemento humilde pero poderoso que moldea la tierra, sostiene los seres vivos y refleja la belleza del universo en su sencillez. A continuación, en este video vamos a analizar un experimento el cual nos va a ayudar a entender mejor la clasificación de los tipos de calor a los que puede ser sometido una sustancia pura, la curva de calentamiento y un diagrama de fases. Durante este experimento observamos varios conceptos importantes en el estudio de la termodinámica. Al comenzar, cuando tomamos el hielo, que es una sustancia pura, agua en estado sólido, se puede identificar el proceso de sublimación, donde el agua pasa directamente del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. A continuación, cuando el hielo fue colocado en la olla expuesta al calor de la flama, se manifestó el calor latente de fusión, que es la cantidad de calor necesaria para transformar el hielo sólido en agua líquida. Este proceso ocurre a una temperatura constante, sin que la temperatura del sistema cambie, hasta que todo el sólido se haya fundido. Una vez que el hielo se ha derretido y el agua está en estado completamente líquido, entramos en la etapa donde se observa el calor sensible. Este se refiere al calor absorbido que provoca un cambio en la temperatura del agua, pero no en su estado físico. La temperatura del agua aumenta hasta llegar al punto de ebullición. Posteriormente, al alcanzar los 100 grados Celsius, se presenta el calor latente de evaporación, que es el calor necesario para convertir el agua líquida en vapor sin cambiar la temperatura. Aunque la temperatura permanece constante durante la evaporación, la sustancia experimenta un cambio de estado, pasando de líquido a gaseoso. Finalmente, observamos el vapor sobrecalentado, que es el vapor que ha sido sometido a un calor adicional después de haber cambiado al estado gaseoso. Este vapor no puede condensarse fácilmente y se comporta más como un gas ideal, habiendo superado su punto de ebullición sin volver a convertirse en líquido. La curva de fases del agua es un gráfico que muestra los distintos estados físicos del agua en función de la temperatura y la presión. El eje horizontal representa la temperatura y el eje vertical, la presión. Las líneas de equilibrio entre fases se dividen en tres. La línea de fusión, que separa el estado sólido del líquido y ocurre a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. La línea de evaporación, que separa el líquido del vapor y ocurre a 100 grados Celsius y una atmósfera. Y la línea de sublimación, que separa el estado sólido del gaseoso. Además, encontramos el punto triple, donde las tres fases coexisten en equilibrio a 0.01 grados Celsius y 0.06 atmósferas. También está el punto crítico, donde la diferencia entre líquido y gas desaparece, y el agua entra en estado de fluido supercrítico a 374 grados Celsius y 218 atmósferas, donde posee propiedades tanto de líquido como de gas. En la siguiente imagen se observa la curva de fases del agua, partiendo de una temperatura inicial de menos 18 grados Celsius, que es la temperatura de congelación del hielo. Desde el inicio del experimento hasta los 3 minutos y 32 segundos, el hielo se derritió, completando el cambio de fase de sólido a líquido. A medida que la temperatura aumentaba gradualmente, el agua permaneció en estado líquido hasta alcanzar los 100 grados Celsius, donde comenzó a hervir. Al llegar a los 14 minutos y 27 segundos, el agua se evaporó completamente. Esta curva nos ayuda a entender cómo el agua cambia de estado bajo distintas condiciones y su comportamiento durante estos cambios.